Lo voy a ir desglosando para sacar algunas lecciones. Tenemos que entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba ¿dónde? Que estaba en casa. Eso de estaba en casa, ¿cómo lo tomamos nosotros? Aquí no dice estaba en casa de fulanito, estaba en casa, sino estaba en casa. Cuando se dice estaba en casa, era que estaba en un lugar donde se sentía a gusto de él, pues, ¿no entender? A gusto, Se sentía a gusto, cómodo. ¿Cuál era esta casa? ¿Cuál era esta casa? No era Belén, donde nació. No fue tampoco la casa de Nazaret, donde fue criado. Tampoco hay una muy conocida allí donde él descansaba y le gustaba estar en gran manera, que era la casa de ¿quién? Lázaro. Tampoco era la casa de Lázaro. De Pedro. Los que comentan estos versículos piensan que como es Capernaum, era la casa de la suegra de quién? De Pedro, donde curó a esta señora, ¿verdad? De la enfermedad que tenía. Y comenzó a tener una amistad. La mujer le abrió las puertas de su casa y el Señor Jesús llegó a sentirse en casa. Mis queridos hermanos, y los hogares hoy en día han sido invadidos por el enemigo y están siendo destruidos estos hogares porque no han invitado al Señor Jesús que entre a casa. El Señor Jesús, ¿cuántas veces, si lo llevamos a la manera literal, que sabemos que es espiritual, pero ha estado en nuestras casas? ¿Será que se siente bien? Porque a la gente le gusta estar donde ¿qué? Donde mejor se sienta. Así que Jesús en esta casa se llegó a sentir tan bien con la bienvenida, la manera como esta mujer lo trató, que cada vez entonces iba allí y la gente decía, está en casa. ¿Sí? Y él se sentía en casa. Y una de las maneras de fortalecer nuestros hogares es hacer que Jesús se sienta bien en casa. Amén. Porque si Él está en casa, todo lo demás, ¿verdad? Todo aquello negativo, Sale. los demonios que están por allí, porque los demonios están como la pandemia, buscando a quien devorar, ¿sí? Pero cuando Jesús está en casa y se sienta bien, si Jesucristo fuera literalmente a tu casa, ¿cómo te sentirías tú? ¿Qué cambiarías? ¿Qué quitarías? ¿Qué taparías? ¿Dónde no lo meterías? Tenemos que hacernos, eso es como que un ejercicio. Hay que hacer un ejercicio en nuestra casa, en verdad. ¿Por qué? Porque invitando a Jesús y viendo en el ejercicio cómo Él se sentiría estando allí con nosotros. Y téngalo por seguro que si usted lo hace, va a haber cambios en su hogar, pero cambios para bien. Sí, bendito sea Dios. ¿Por qué hay tanta infidelidad en este mundo? ¿Por qué hay tantos crímenes, tantas acciones que dañan al ser humano? Porque especialmente las personas cristianas han perdido el sentido de presencia de Jesús a su lado. Y cuando se pierde el sentido de presencia de Jesús a nuestro lado, ¿qué pasa? Es allí que nosotros hacemos disparates. Pero si sentimos al Señor Jesús a nuestro lado, porque Él está a nuestro lado, y de hecho cuando estamos haciendo cosas malas, Él no es que se va y nos deja solos. Hay algunos que piensan y tenemos a Jesucristo o al Espíritu Santo sudando, yéndose, viniendo, y no es así. El Espíritu Santo no se contamina por lo que tú haces, así que no deja de estar contigo. Por eso el salmista dice, no apartes de mí, en un momento crítico que él estaba mal, no apartes de mí, ¿qué? Tu Santo Espíritu. Así que mis hermanos, Jesucristo debe ser el huésped de honor en nuestra casa. Y si es así,
nuestros hijos van a crecer en seguridad, vamos a tener una atmósfera que nos va a gustar, va a haber calma, tranquilidad, gozo. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor, porque el Señor vino para darnos paz, para darnos vida en abundancia y para darnos paz, pero no como el mundo la da. Ahora, en el versículo 2 nosotros podemos ver también que muchos allí estaban cuando supieron que Jesús estaba en esa casa. Muchos fueron a ver a Jesús, querían ver a Jesús. Y saben, es agradable cuando a las personas les gusta estar con usted, con uno. ¿Sí o no? Cuando uno cae bien es agradable, ¿sí o no? Y Jesucristo tenía esa, ¿cómo se dice? Esa esencia. Caía bien, gustaba, además de que había muchos que querían verlo porque querían, era sus beneficios. ¿Sí? Pero muchos querían ver a Jesús. Pero claro, el hecho de que muchos querían ver a Jesús no significa necesariamente la garantía de la salvación. Porque recuerden que muchos recibieron milagros del Señor Jesús, pero muchos de ellos no fueron salvos. Porque una cosa es el milagro físico y otra cosa es el milagro espiritual. Hay muchas personas que gozan de una buena salud y colocan, de hecho, hay una iglesia, se hace llamar adventista también, pero que exalta y resalta es la comida. Y para ellos el que no come carne, el que no come pollo, el que no come esto, el que no come fritura, ese es el que va a entrar al reino de los cielos. Pero los que coman de esta manera, no. Y muchos tienen una salud, y normalmente, claro, debemos cuidar nuestra salud. Eso es innato, eso es una, digamos, creencia nuestra. Y es algo, una norma que tiene nuestra iglesia. Cuidar nuestra salud, ¿verdad? Y se cuida no solo por lo que comemos, el ambiente donde estamos, pero estas personas creen y tienen una vida sana, pero díganme ustedes si juzgando a los demás van a ser salvos. Se puede tener una vida sana y no ser salvo. Pero claro, los que vamos a ser salvos deberíamos apuntar a tener una vida sana. Porque eso es lo que muestra la palabra del Señor y muestra el espíritu de profecía. Así que muchos querían ver a Jesús, pero aún así, muchos vieron a Jesús, aceptaron sus milagros, pero muchos no se comprometieron con Él. Y nosotros tenemos que entender que al entregar nuestra vida al Señor, al aceptar pertenecer a esta iglesia, adquirimos un ¿qué? Compromiso. Un compromiso. Nosotros nos casamos con el Señor y cuando uno se casa, para los que están casados aquí o estamos casados, entendemos lo que es eso. ¿Sí? Cuando usted se casa, ya usted no toma decisiones solo. Y cuando toma algunas decisiones solo, si es el hombre, a veces duerme en la calle. Hay problema. ¿Sí o no? Hay problema. Entonces, nosotros nos casamos con el Señor Jesús. Y al casarnos adquirimos un compromiso. ¿Qué dice Él? Bueno, Él dice tantas cosas hermosas en su palabra. Si ustedes me aman, ¿qué dice? Guarden mis mandamientos. Ustedes son mis amigos. Además de mis hijos, mis amigos, si hacen lo que yo les he dicho. Y allí está lo que Él nos ha dicho, ¿verdad? No hagan esto, no hagan aquello, no hagan lo otro, como un padre, como un hermano mayor. Usted adquirió un compromiso, pero muchos de nosotros no caminamos conforme al compromiso que hemos adquirido. Usted adquirió el compromiso de decirle al Señor, Señor, si yo he creído en ti, voy a caminar contigo, voy a tratar de ser lo más parecido a ti y te voy a ayudar. Te voy a ayudar en esa tarea de salvar al mundo. Porque fíjense que hay algunos pasajes bíblicos y hay algunos pasajes de la sierva del Señor que muestran de que usted tiene que ayudar a salvar a otros. O sea, el Salvador aquí, ¿quién es? Jesús.
Jesucristo es el Salvador, pero nos da de esa naturaleza a nosotros en el sentido de participar en la salvación de otros. Amén. Pero para eso usted tiene que sentirse salvo y vivir como una persona salva en el Señor. Y una persona salva en el Señor no es que cometió una falta y ya se va a ir a suicidar o no, ya me perdí. No, es porque el valiente si 7 veces cae, ¿qué pasa? 7 veces se levanta. Amén. Y el Señor está allí. Pudo levantar a Pedro, ¿verdad? Amén. Quería levantar a Judas, pero Judas no le permitió, ¿verdad? No se lo permitió, pero quería levantar a Judas. Pudo levantar a Juan. Pudo cambiar el temperamento de este tipo de personas. Porque hay algunos que dicen, yo heredé esto de mi papá, de mi mamá. Ese es mi temperamento. Es cierto, es tu temperamento, pero el Señor te manda y te pide que imites el de Él. Y cuando lo imites, vas a llegar a sentir que es tan tuyo que por eso el Señor dice que vendré a buscarme, ¿qué? A mí mismo. O sea, vendré a buscarlos a ustedes que se parecen tanto a mí. Allí, ¿cuál era la condición del paralítico? No podía andar. El paralítico no podía mover su cuerpo, ¿verdad? En forma voluntaria. Perdió esa facultad. Y asimismo hace el pecado, ¿verdad? O es el pecado que paraliza Al ser humano. nuestra vida espiritual. Sí. El pecado paraliza nuestra vida espiritual. Y hermanos, en el pueblo de Dios hay muchas personas paralizadas, que el Señor está esperando que se muevan. Pero no solo está esperando que se muevan, sino que está yendo a su casa para que ellos puedan levantarse y moverse. El Señor está esperando que tú le des la oportunidad de hacer ese milagro en tu vida. Este hombre no podía moverse. Estaba paralizado, pero déjenme decirle que el Señor siempre busca la manera de ayudar a aquellos que están paralizados. Hay algunos que se van al otro extremo y presentan lo que también presenta la palabra del Señor, y es que aquellos que no hagan caso, el Señor los va a vomitar de su boca y se va a apartar de ellos. Pero hermanos, mientras haya vida y haya oportunidad y existamos nosotros, debemos buscar la manera de que el trabajo del Señor se haga realidad en la vida de su pueblo. Amén. Para que hagamos el trabajo con aquellos que necesitan mucho del Señor, pero que todavía no han sido alcanzados, porque los pies del Señor, que somos nosotros, no hemos ido a ellos, porque las manos del Señor, que somos nosotros, no han ido a tomarlos y a llevarlos hacia Jesús. Pero hay muchas vidas de muchos cristianos que está paralizada, y el Señor quiere organizarla. El Señor quiere transformar tu vida. ¿Saben? En Venezuela estuve 29 años trabajando como pastor. Tengo 1 año y algo aquí ya. Un año, bueno, tenemos menos de 1 año aquí. Yo miro siempre a mi esposa porque ella es la que me corrige. Y es la que más conoce a uno. ¿Quién es el que más conoce a uno? Además del Señor, porque el Señor conoce mejor a uno que la esposa. Pero la esposa, ¿verdad? Pero tenemos un poco menos de 1 año aquí. Y déjeme decirle, 29 años trabajando como pastor en Venezuela, y vi, o sea, uno al estar frente al distrito, frente a iglesia, frente a zonas, porque ya se trabaja también por zonas, estar trabajando en departamentos de la organización, siendo secretario y luego pasar a ser presidente de un campo, uno ve de todo. Y a mí me llamó mucho la atención que un anciano de una iglesia, un primer anciano, se me acercó, no, yo fui hasta él después de haber hablado con la hija y le dije, hermano tal, quiero hablar con usted muy seriamente, usted es primer anciano de esta congregación. Estaba hablando con él a solas, ¿no? Y le dije, tengo entendido que usted, que está casado con la hermana tal, tiene otra mujer en Colombia. Y él me dijo, pastor, bíblicamente yo le puedo mostrar que yo puedo tener más de una mujer. No, sí, así es, pero... Yo le dije, hijo, aunque él era mucho más viejo que yo, pero le dije, hijo, ¿cómo tú me vas a decir eso?
pastor, se lo puedo demostrar. No, yo estoy claro en lo que he creído. Así que no tienes que demostrarme nada, porque yo sé muy bien que tú no estás en lo correcto. Y bueno, vamos a tomar medidas. En cuanto tú puedes tener todas las mujeres que quieras, no te voy a decir, no es lo correcto, pero la iglesia tiene que tomar sus medidas y tomamos las medidas. Pero este hermano estaba seguro de lo que estaba diciendo. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando el pecado llega a la vida del ser humano, lo paraliza. Cierra. Lo cierra. Y llega a tomar una actitud y de creerse tan seguro como este hermano, de justificar el pecado. Eso es lo que no quiere el Señor en tu vida. Por eso Él hoy quiere ir a tu hogar. Amén. Ya ha ido a tu hogar, pero hoy de manera especial que estamos presentando el tema, Él quiere ir a tu hogar. Amén.